Tercera parte del libro Nuestra Asociación Soberana, por Michael de Nevadón. Las características de la religión. La religión es tan vital que persiste en la ausencia del aprendizaje. Vive dentro, a pesar de la contaminación de cosmologías equivocadas y las falsas filosofías. Sobrevive incluso la confusión de la metafísica. Es a través de todas las vicisitudes históricas que la religión siempre permanece lo que es indispensable para el progreso y sobrevivencia del humano, la conciencia ética y la conciencia moral. La fe divina o intuición espiritual es el otorgamiento de la mente cósmica en asociación con el espíritu otorgado, que es el regalo del Padre para el hombre. La razón espiritual, la inteligencia del alma, es el otorgamiento del Espíritu Santo, el regalo del espíritu creativo al hombre. La filosofía espiritual, la sabiduría de las realidades, es el otorgamiento del espíritu de la verdad, el regalo combinado de los hijos otorgados a los hijos del hombre, y la coordinación e interasociación de estos otorgamientos del espíritu constituyen el espíritu y la personalidad del hombre con un destino potencial. En la personalidad de este mismo espíritu, personalidad, en una forma primitiva embrionaria, la posesión del espíritu otorgado, sobrevive la muerte natural en la carne. Esta entidad, compuesta del origen del espíritu en asociación con la experiencia humana, es habilitado por los medios de los caminos vivos provistos por los hijos divinos para sobrevivir en la custodia del espíritu otorgado, la disolución de la mente, del ser material y de la materia, cuando dicha asociación transitoria de lo material y lo espiritual se divorcia con la cesación del movimiento vital. A través de la fe religiosa, el alma del hombre se revela a sí misma y demuestra su potencial divino de su naturaleza, emergiendo por las características y maneras con las cuales induce la personalidad mortal a reaccionar a ciertos intentos intelectuales y probando situaciones sociales. La fe genuina, espiritual, la verdadera conciencia moral, se revela en eso que es. Primero, causas éticas y morales para progresar a pesar de las adversas animales tendencias inherentes. Segundo, produce una confianza sublime hacia la bondad de Dios, incluso de frente a una desilusión amarga y una aplastante derrota. Tercero, genera un coraje y confianza profunda a pesar de la adversidad natural y la calamidad física. Cuarto, demuestra un aplomo inexplicable y una tranquilidad sostenida a pesar de las enfermedades desconcertantes, incluso sufrimiento físico agudo.
Quinto, sostiene un aplomo misterioso y una compostura de la personalidad frente al maltrato y de la justicia flagrante. Sexto, sostiene una confianza divina en la victoria final a pesar de las crueldades de la aparente fe ciega y la aparente indiferencia de las fuerzas naturales del bienestar humano. Séptimo, persiste en la creencia inquebrantable a pesar de todas las demostraciones contrarias de la lógica y resiste con éxito todos los demás sofismas intelectuales. Octavo, continúa teniendo una fe infalible en la sobrevivencia del alma a pesar de las enseñanzas decepcionantes de la falsa ciencia y de las desilusiones persuasivas de una filosofía defectuosa. Noveno, vive y triunfa a pesar del peso de la carga de las civilizaciones complejas y parciales de los tiempos modernos. Décima, contribuye a la continua supervivencia del altruismo a pesar del egoísmo humano y de los antagonismos sociales, codicias industriales y desajustes políticos. 11. Firmemente se adhiere a la sublime creencia en la unidad del universo y la guía divina a pesar de la presencia perpleja del mal y del pecado. 12. Sigue recto en su adoración a Dios a pesar de todo y de todo. Se atreve a declarar: aunque Él me asesine, le serviré. Así conocemos entonces los tres fenómenos: que el hombre es un espíritu divino o espíritus morando dentro de él. Primero, por la experiencia personal de fe religiosa. Segundo, por revelación personal y racial. Y tercero, por la asombrosa exhibición de tales extraordinarias reacciones no naturales hacia un medio ambiente natural, así como están ilustradas por lo ilustrado precedentemente de las 12 actuaciones espirituales en la presencia de situaciones reales que tratan de la experiencia real de la existencia humana. Todavía quedan otras, y es justamente esta vital y vigorosa actualización de fe en el dominio de la religión que le da derecho al hombre mortal de afirmar la posesión personal y la realidad espiritual de la coronación del otorgamiento de la naturaleza humana, la experiencia religiosa. Las limitaciones de la revelación. Debido a que el mundo en general es ignorante de sus orígenes, incluso de sus orígenes físicos, pareciera ser sabio de tiempo en tiempo proporcionar instrucción en cosmología. Y siempre han tenido este problema con el futuro. Las leyes de la revelación no obstaculizan en gran medida con su no logrado y prematuro conocimiento. Cualquier cosmología que sea presentada como parte de una religión revelada está destinada a ser superada en un corto tiempo. En consecuencia,
Los estudiantes futuros de tales revelaciones son tentados a descargar cualquier elemento que pueda tener de una verdad genuina religiosa, porque descubren errores frente a las cosmologías asociadas allí presentadas. La humanidad debe comprender que nosotros, quienes participamos de esta revelación de la verdad, estamos rigurosamente limitados por las instrucciones de nuestros superiores. No estamos en la libertad de anticipar descubrimientos científicos dentro de 1000 años. Los reveladores deben actuar de acuerdo a las instrucciones que hacen parte del mandato de la revelación. No prevenimos de ninguna manera la forma de superar esta dificultad, ni ahora ni en otro tiempo en el futuro. Nosotros sabemos plenamente que los hechos históricos y las verdades religiosas de esta serie de presentaciones reveladoras se sostendrán en los tiempos por venir. Dentro de unos pocos años, muchos de nuestras declaraciones con respecto a las ciencias físicas se mantendrán con la necesidad de una revisión como consecuencia de un desarrollo científico adicional y nuevos descubrimientos. Estos nuevos desarrollos nosotros siempre los preveemos, pero nos está prohibido incluirlos como hechos humanos que no han sido descubiertos en los registros revelados. Que quede claro que las revelaciones no son necesariamente inspiradas. La cosmología de estas revelaciones no es inspiradora. Está limitada a nuestro permiso por la coordinación y clasificación del conocimiento actual, siendo que lo divino o la visión espiritual es un regalo. La sabiduría humana debe evolucionar. La verdad es siempre una revelación, autorrevelación, cuando surge como resultado del trabajo de la morada del espíritu otorgado, revelación de la época, cuando se presenta en función de otra agencia celestial, grupo o personalidad. En un último análisis, la religión será juzgada por sus frutos, de acuerdo a la manera y la extensión de su alcance inherente a su propia excelencia divina. La verdad será todo menos una inspiración relativa, incluso si la revelación es invariablemente un fenómeno espiritual. Mientras que la declaración con referencia a la cosmología jamás son inspiradoras, tales revelaciones son de inmenso valor porque al menos transitoriamente aclaran el conocimiento por, primero, la reducción de la confusión, por la auditoría, eliminación del error. Segundo, la coordinación de conocer o caso de conocer los hechos y las observaciones. Tercero, la restauración de pequeñas partes de conocimiento concerniente a las transiciones de la época en el pasado inmediato. Cuarto, suministrando la información que llenará vacíos vitales perdidos en el conocimiento adquirido de otro modo. Quinto, presentando información cósmica de tal manera
como para iluminar las enseñanzas espirituales contenidas en la revelación acompañada. La religión expandida por la revelación. La revelación es una técnica en donde era sobre era de tiempo son guardadas en el trabajo necesario de selección y separación de los errores de la evolución de las verdades adquiridas del espíritu. La ciencia se ocupa de hechos, la religión se preocupa solamente de valores. A través de la filosofía iluminada, de los esfuerzos mentales para unir los significados de ambos hechos y valores, llegando así a un concepto de realidad completa. Recuerden que la ciencia es del dominio del conocimiento, la filosofía es del reino de la sabiduría y la religión es la esfera de la experiencia de la fe. Pero la religión, sin embargo, presenta dos fases de manifestación. Primero, religión evolutiva, la experiencia de la adoración primitiva, la religión que es un derivado de la mente. Y segundo, la religión revelada, la actitud del universo, que es un derivado del espíritu, la garantía de y la creencia en la observación de las realidades eternas, la sobrevivencia de la personalidad y el eventual logro de la deidad cósmica, cuyo propósito ha hecho que todo esto sea posible. Es una parte del plan del universo que tarde o temprano lo que la religión evolutiva está destinada a recibir, expansión espiritual de la revelación. Tanto la ciencia como la religión comienzan con la suposición de ciertas bases generalmente aceptadas por deducción lógica, así que también la filosofía debería comenzar su carrera sobre la suposición de la realidad en tres cosas. Primero, el cuerpo de la materia. Segundo, la fase supermaterial del ser humano, el alma o incluso el espíritu que mora. Y tercero, la mente humana, el mecanismo de intercomunicación e interacción entre el espíritu y la materia, entre lo material y lo espiritual. Los científicos reúnen hechos, los filósofos coordinan ideas, mientras que los profetas exaltan ideales. Los sentimientos y las emociones invariablemente son concomitantes con la religión, pero no son la religión. La religión puede ser el sentimiento de la experiencia, pero difícilmente la experiencia del sentimiento. Ni la lógica, racionalización, ni las emociones, sentimientos, hacen esencialmente parte de la experiencia religiosa, a pesar de que ambos, diversamente, pueden estar asociados con el ejercicio de la fe, fomentando la penetración espiritual hacia la realidad, todo de acuerdo con el estado y la tendencia temperamental de la mente individual. La religión evolutiva es la manifestación del otorgamiento de la mente ayudante del universo local, cargada con la creación
y con el fomento de la tendencia de la adoración en el hombre evolucionando. Tales religiones primitivas están directamente relacionadas con la ética y la moral, el sentido del deber humano. Tales religiones son predicadas sobre la garantía de la conciencia y sus resultados en la estabilización de la relatividad de las civilizaciones éticas. Religiones personalmente reveladas son patrocinadas por los espíritus otorgados, representando a las tres personas de la Trinidad del Paraíso, y están especialmente preocupadas por la expansión de la verdad. La religión evolutiva conduce a casa al individuo con la idea de un deber personal. La religión revelada pone mayor énfasis en amar, que es la regla de oro. La religión evolutiva descansa totalmente en la fe. La revelación tiene la garantía adicional de su presentación expandida de las verdades de la divinidad y de la realidad, y de los más valiosos testimonios de la experiencia real que se acumula como consecuencia del trabajo práctico unido con la fe en la evolución y la verdad de la revelación. Tal trabajo de unión de la fe humana y de la verdad divina se constituye en la posesión de un carácter bien encaminado para la adquisición real de un alma-personalidad. La religión evolutiva provee solamente la garantía de la fe y la confirmación de la conciencia. La religión reveladora provee la garantía de la fe más la verdad de una experiencia viva en las realidades de la revelación. El tercer paso de la religión, o la tercera fase de la experiencia de la religión, tiene que ver con el estado del alma, en la comprensión más firme del alma, cada vez más en el progreso del alma hacia las verdades reveladas de la religión que se expande. Más y más sabrán la verdad de los valores supremos, divina bondad, relaciones universales, realidades eternas y destinos finales. Cada vez más, a través del progreso del alma, la certeza de la verdad reemplaza la seguridad de la fe. Cuando finalmente se reúnen en la realidad del mundo del espíritu, la certeza de la penetración del espíritu funcionará en lugar de la fe y de la verdad, o mejor, en conjunto con y sobrepuesto sobre estas técnicas formales de la seguridad de la personalidad. Experiencia religiosa progresiva. La fase del alma de la religión revelada tiene que ver con la experiencia de la sobrevivencia, y su gran afán es el logro de la perfección del espíritu. También está presente el más elevado afán de la adoración, asociado con un llamado que impulsa a un servicio ético incrementado. La visión interior del alma implica una conciencia siempre expandiéndose de los 7 despliegues, el supremo e incluso el último.
A través de toda experiencia religiosa, desde sus más tempranos comienzos en el nivel material, hasta el tiempo del logro de estado en el espíritu pleno, el espíritu otorgado, es el secreto de la realización personal, de la realidad, de la existencia del Supremo, y el mismo espíritu otorgado también sostiene los secretos de su fe en el logro trascendental del último. La personalidad experimental del hombre evolutivo, unido al espíritu otorgado, esencia del Dios existencial, constituye la culminación potencial de la exigencia suprema y es inherente la base para el superfinito, para terminar en la personalidad trascendental. La moral abraza las decisiones basadas en el conocimiento razonado, aumentando por la sabiduría y sancionado por la fe religiosa. Tales elecciones son actos de naturaleza y evidencia moral, de la existencia de la personalidad moral, el precursor del alma personalidad y eventualmente del verdadero estatus del espíritu. La voluntad moral abraza las decisiones basadas en el conocimiento razonado, aumentado por la sabiduría con la fe religiosa. Tales elecciones son actos de naturaleza moral y evidencian la existencia de la personalidad moral, el precursor del alma personalidad y eventualmente del verdadero estado del espíritu. El tipo de conocimiento evolutivo no es sino una acumulación de memoria material protoplasmática. Esta es la forma más primitiva de la consciencia de la criatura. La sabiduría abraza las ideas realizadas desde la memoria protoplasmática en proceso de asociación y recombinación, y este fenómeno diferencia la mente humana de la meramente animal. Animales tienen conocimiento, pero solo el hombre posee la capacidad de la sabiduría. La verdad se hace accesible a la sabiduría, individuo dotado por el otorgamiento en esa mente de los espíritus del Padre y de los hijos del espíritu otorgado y del espíritu de la verdad. Cristo Micael vive abajo el dominio de la religión evolutiva. Él lleva a cabo su trabajo con la guía combinada de la religión evolutiva y revelada. Micael actualmente atraviesa las fases múltiples de la vida del alma en transición mortal del mundo de la materia hacia el espíritu. Después de su ascensión, durante este presente otorgamiento, Micael regresará a su experiencia de supremacía, la realización más plena del Supremo, siendo la persona en Nevadón que posee la capacidad ilimitada de experimentar la realidad del Supremo. Él reanuda su lugar dentro del presente y continuo estatus de soberanía y supremacía en y para su universo local. Para los hombres, la fusión eventual como resultado de la unicidad de la morada del espíritu otorgado, la síntesis de la personalidad del hombre
y de la esencia de Dios, lo constituyen en potencia una parte viva del Supremo y asegura para el ser mortal el derecho de nacimiento eterno de la interminable búsqueda de la conclusión del servicio al universo con y para el Supremo. La revelación enseña al hombre mortal que para comenzar tal magnífica e intrigante aventura a través del espacio por los medios de la progresión del tiempo, él debe comenzar con la organización del conocimiento hacia decisiones idea. Luego, mandato de la sabiduría para el trabajo sin descanso de su noble tarea de transformar las ideas autoposeídas en ideales más prácticos, mas sin embargo, ideas supremas, incluso aquellos conceptos que son tan razonables como ideas tan lógicas como los ideales del espíritu otorgado, que se atreve a combinarlas y espiritualizarlas para hacerlas disponibles a tal asociación en la mente finita con las que contribuirá un real complemento humano listo así para la acción de los hijos del Espíritu de la Verdad, las manifestaciones del tiempo del espacio de la verdad, del paraíso, verdad universal. La coordinación de las decisiones ideas lógicas y la verdad divina se constituyen en la posesión de un carácter justo, el prerequisito de la admisión mortal a las siempre crecientes y expandidas realidades espirituales del mundo de las almas. Las enseñanzas de Jesús constituyeron la primera religión de Urantia, que abrazó tan plenamente y armoniosamente la condición del conocimiento, sabiduría, fe, verdad y amor, así como también completa y simultáneamente proporcionó tranquilidad personal, certeza intelectual, iluminación moral, estabilidad filosófica, sensibilidad ética, conciencia de Dios y la garantía positiva de la supervivencia personal. La fe de Jesús indicó el camino para la salvación humana, finalmente, hasta el último logro mortal del universo, ya que proporciona